llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días tenga usted esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Hoy es jueves 18 ya de abril, pero es Jueves Santo. Esa es una de las cosas hermosas del día de la Pascua, ¿no? En este caso, y vamos esta mañana en encomendarnos a Dios en este Jueves Santo, orando al Señor. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Bendice, Dios mío, este tiempo en la radio. Prepara nuestro corazón para recibir la palabra que tú tienes, Señor, revelada por tu Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados, porque sin santidad nadie te puede ver a ti. Y por eso esta mañana una vez más recurrimos a tu gran misericordia, pidiéndote perdón por nuestros pecados, por aquellas cosas que hacemos y no te agradan, o dejamos de hacer otras, o las pensamos simplemente. Tu palabra dice que aún eso es pecado. Eso es fallarte, Señor, hacer lo malo ante tus ojos. Por eso esta mañana te pedimos misericordia, gracia y perdón. Bendice a cada uno de nuestros radioescuchas esta mañana, aquellos que van a sintonizar la radio o aquellos que van a escuchar el programa en tiempos diferidos por algún medio, por alguna de las redes sociales. Bendícelos también a ellos y a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo está, mi estimado maestro? Buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días a todo el auditorio. Tiempo de Despertar. Estamos nuevamente disfrutando la misericordia del Señor en esta mañana. Así es. Ram, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, pastor. Buen día al auditorio. Estamos contentos y alegres en este día. Contentos y alegres. Bueno, pues hay que decirle a su cara también que se alegre. Así es. Hemos estado meditando estos días sobre las diferentes temas acerca de la Pascua, de lo que se celebra esta semana, y o que nosotros le llamamos Semana Santa o Semana Mayor. Y hemos hablado de la institución de la Pascua en el cielo. Dios fue el que instituyó esta Pascua, es la Santa Cena, es parte de todo de este mover de esta semana. Pero hoy vamos a un poquito más allá, vamos a estudiar acerca del sacrificio de Jesús, de la cruz de Cristo, y si tenemos tiempo alcanzaremos a meditar también o a reflexionar algo acerca de la resurrección del Señor. Y pues, ¿por qué? Porque finalmente debemos saber que la cruz de Cristo, no la cruz de madera de las cruces, sino la cruz del Señor, trae bendición, trae beneficios para el cristiano, ¿sí? Y sabiendo la historia de la cruz, sí sabemos, ¿no?, que la historia de la cruz era la manera de hacer ¿cómo se llama?, el suplicio de los que se portaban mal, de los que hacían maldad. Pero la cruz de Cristo no fue este medio de castigo, porque eso era. La cruz de Cristo era un castigo muy cruel. No le digo que era un poco difícil, sino era muy cruel. Fue inventado allá, no sé, alguna mente malvada, ¿verdad? Y fue quien inventó la cruz. Pero fíjese y yo estaba leyendo algo de esto, que la cruz no era para los romanos en tiempos de Cristo. Podían matar o mandar fusilar a cualquier malhechor,
pero a los romanos no les tocaba la cruz, pero sí a los pueblos tributarios, como entre ellos el pueblo de Israel, el pueblo judío, y entonces por eso Cristo va a la cruz. Y le toca, y se recuerda usted que decíamos el día de ayer, o mencionábamos esto, como estando ya frente a Pilatos, frente a Poncio Pilato, le dice el pueblo a su gobernante: queremos que lo crucifiquen, no que nos sueltes a otros, sino que a él queremos que lo crucifiquen. Y aunque era el plan de Dios, era difícil. Y no sé, esta mañana podemos pensar en esa situación, cómo Jesús sabía que iba a morir, sabía que iba a llevar el pecado del mundo sobre sus hombros, pero la muerte de la resurrección de Cristo, la crucifixión de Cristo es lo más difícil que pudo haber existido en ese momento. Yo quiero que lea usted conmigo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el capítulo 3, versículo 14, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿De quién está hablando? El Hijo del Hombre, que está en el cielo. Está hablando de Cristo. ¿Qué dice el versículo siguiente, maestro? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Wow. Está diciendo, estas palabras son de quién, mi estimado Ram. ¿Quién es el que está hablando ahí? Jesús. El Evangelio de San Juan. Sí. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús es el que está hablando. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús es el que está diciendo. Siempre hemos dicho aquí que el Antiguo Testamento es sombra de lo que viene en el Nuevo Testamento, o sea, del plan de Dios de salvación. Allá es figurado, aquí es ya, como le diré, allá era una sombra, aquí ya es real. Y eso es lo que dice, por eso a eso se refiere Jesús. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es que vamos a creer en una cruz, sino en el crucificado, en el sacrificio, de Jesús. Dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es lo que estaba pasando en la cruz? Él estaba pagando por nuestros pecados, llevando sobre sus hombros la carga que nos tocaba llevar a nosotros. Vea el libro de Isaías 53, versículo 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sabe que esa es una profecía del profeta Isaías, que está refiriéndose a la crucifixión, de cómo iba a morir él? Y el Salmo 122 también, otra profecía sobre cómo iba a ser la muerte de nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que significa para nosotros. Dice el versículo 4: ciertamente, estoy en el capítulo 53 de Isaías, ciertamente, ¿lo tienes ahí? Sí: llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, fíjese. Él fue a la cruz por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice: y por su llaga
fuimos nosotros curados. ¿Sí? Esto es importante que lo entendamos, que Cristo va a la cruz por nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que ha dado a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree. Fíjese, este es el mensaje de esta mañana, que creamos en Cristo Jesús. No es que no estamos inventando algo, o que la iglesia tradicional o la iglesia cristiana se ha inventado. No, fue una realidad. La crucifixión, la pasión, la crucifixión de Cristo es una realidad, y fue por algo y por alguien. Por algo el pecado de nosotros, por alguien, por nosotros. O sea, Él fue a la cruz no porque tenía ganas, no. ¿Quién iba a desear morir así? Una muerte ignominiosa. Además, ver colgado en una cruz a alguien era algo no solamente malo, no solamente feo, sino ignominioso. Por eso en esta mañana estamos estudiando algo acerca de la cruz de Cristo. Y dice en el capítulo 122, bueno, ahorita se lo leo, pero antes me dicen que les dé los teléfonos. ¿Me puede dar los teléfonos, maestro, para que nos llamen esta mañana? Nuestros teléfonos en cabina es el 324-4466. Y para mensajes o WhatsApp, el 44-33-25-05-68. Por ahí está Sandy atendiendo sus llamadas. Llámenos, por favor. Ok, no se me duerme, maestro. Hoy viene así como más... No. Vamos, ese día sé que Dios tiene algo especial, algo trascendental para nosotros. Dios es bueno, y al que cree, todo le es posible. Queridos amigos, entonces estamos estudiando acerca de, o reflexionando algo acerca de la cruz. Y mismo Jesús, allí en el capítulo 3 de San Juan, dice que así como en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Números, capítulo 21, versículo 9, no sé si lo tienen por allí, ese es este versículo, capítulo... se lo leo, yo creo que se lo tengo. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, esto es se habla del desierto, de cuando estaban en el desierto. Por cuestión de incredulidad, dice, les llegaron las serpientes, estaban rebelándose por sus rebeliones del pueblo de Israel. El pueblo estaba enojado porque estaba en el desierto, se querían regresar a Egipto, se querían regresar a su vida pasada. Se rebelaban. Se rebelaron. Entonces, por eso vino ese problema. Dice, Dios envió, el versículo 6, Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel ese día. Entonces vinieron con Moisés y le dijeron, hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, ¿qué dice? Oró por el pueblo. Oró por el pueblo. Moisés intercedió ante Dios por el pueblo. Y Dios dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces, aquí está la clave. Dios mismo provee que el medio para solucionar este problema.
Pero algo tenían que hacer. ¿Qué era lo que tenían que hacer los judíos, el pueblo de Israel? Era reconocer que habían pecado contra Dios. Ya lo habían reconocido. Ahora, ¿qué tenían que hacer? Mirar hacia la cruz. En este caso no era una cruz, era un asta. ¿Sí? Era de allí viene que usted ve en los un símbolo médico. ¿Ha visto los símbolos de medicina? ¿Qué es lo que ve? Una serpiente en un asta, en un palo. ¿Y qué significa eso? Se llama caduceo. ¿Y qué significa el significa sanidad. Fíjese, esa es la razón y ya ha visto que también ponían dos astas y dos serpientes. ¿Sabe que ese no es el caduceo de sanidad? No es el símbolo de sanidad. Ese es el símbolo de los contadores, o era el símbolo de los contadores en tiempos romanos. ¿Por qué? No me pregunto. Pero dicen que con uno revivían y con otro mataban. Entonces, tuve un compañero que hizo su tesis sobre esto, sobre el símbolo de la medicina. Pero lo tomaron de aquí, fíjese. Por eso todos los doctores, los que traen el verdadero símbolo, que es nada más un asta y una sola serpiente, ese es el símbolo del médico. El otro no. Bueno, una de esas son cosas de cultura. Pero lo que quiero enseñarle esta mañana, o trato de enseñarle, de mostrarle, es lo que hizo Dios con Moisés. Y les proveyó de un medio de sanidad. Pero ellos tenían que hacer algo. Dice, el que fuere mordido y mirare hacia esta asta, vivirá. Cualquiera. Y Jesús, refiriéndose a esto, en el capítulo 3 de San Juan, en el versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, no para que lo adoren en una cruz, sino para que, sabiendo el sacrificio de Jesús en una cruz, crean, porque por eso inmediatamente el versículo 15 dice, Ram, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es por fe en la cruz, en el crucificado, en Cristo Jesús. Dice el versículo 16, el más famoso de todos los versículos de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando uno entiende esto, dices, entonces es por la fe en Cristo, no por la cruz ni el crucifijo. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Muy buenos días. Buenos días, Alegría. No sé por qué se me vino eso. Buenos días, hoy es jueves. Y les saludamos con mucho gusto. Y están de vacaciones. Mucha gente está de vacaciones. Saludos, felicidades, bendiciones. Y pues recordarles que hoy tenemos reunión. Así es, tenemos reunión a las 6 de la tarde en Fuente de Vida, ubicada en Calzada La Huerta 2273, en Fraccionamiento Los Pinos,
Ahí los esperamos frente a la Coca. A las 6 de la tarde, el día de hoy jueves, mañana viernes también, 6 de la tarde, el sábado a las 6 de la tarde y el domingo 10, 12 y 6 de la tarde. Así que está invitado a estar estos días adorando al Señor y teniendo un tiempo de reflexión. Yo sé que Dios es el que nos permite estos tiempos de buscar de su presencia y de buscar de su revelación. Y pues agradecidos con el Señor. Y muchas gracias con usted también que nos sintoniza a través de 105.1 de FM, Radio Fórmula Morelia, desde donde se origina la señal para todo el mundo. Saludos a nuestros amigos en las más allá de las fronteras de México y obvio también aquí en el país. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Y estamos hablando, Ram, ¿qué te parece este mensaje que está allí en San Juan capítulo 3 versículo 14 en adelante? Jesús mismo es el que está hablando. De los que tienen su Biblia con palabras de Cristo en rojo, se ve que son palabras en rojo, ¿no? ¿Qué dice ahí tu Biblia? 14 otra vez. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa serpiente de la que está hablando, de la que hizo Moisés en el desierto, para que mirasen, para que de alguna manera y creyesen, ¿sí? Era cuestión de fe, no tanto de ver la serpiente, sino de observar aquello, porque era un mandato de Dios. En ese momento fue así, que observasen a la serpiente. Y yo me imagino, eso no es bíblico, ¿no? Pero yo me imagino cuántas serpientes andaban y creo que hubiera sido lo más terrible que nos hubiera pasado, ¿no? Imagínate, muerde a uno de tus hijos sin antídoto, y en ese tiempo la medicina no era muy avanzada. Vamos, y muerde a tu hija de 4 años o de 3. Era muerte segura. ¿Y qué hacía la mamá o el papá? La tomaba en sus brazos, la sacaba de la tienda donde estaban, de la tienda de campaña, sacaban y corriendo y le decían, mira hacia allá, mira hacia Jesús, ve. Eso es lo que se nos está enseñando esta mañana la palabra de Dios. Yo no le estoy enseñando que tome la cruz como un amuleto. Como un amuleto o como algo que le va a salvar. La cruz no te salva, querido amigo. Ni te libra de la mala suerte. Lo que nos libra fue la resurrección de Jesucristo. Sí. Porque Él ya no está en el madero. Y nos libra la fe en un Cristo vivo y resucitado. Eso es. La fe no está en una cruz, ni en un crucifijo, porque dice maldición, decían los cristianos, maldición. ¿Por qué? Porque ahí dice que maldito. La cruz era de maldición. Entonces vemos allá en Gálatas, creo que es, no me acuerdo dónde está en el Nuevo Testamento, Gálatas 3:13, ¿qué dice? Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esto es impresionante, porque Jesucristo fue a la cruz por nuestros pecados y se hizo maldición, dice la Biblia. Es decir, sobre él cayó la maldición. Es que nadie es justo, nadie de los seres humanos es justo. Somos justificados por la sangre de Cristo, justificados por el sacrificio de la cruz, ¿sí? Por eso es que alguien tenía que morir
Dice la palabra de Dios aquí, para que Cristo Jesús, o sea, el propósito, estoy leyendo el versículo 14 de Gálatas, capítulo, acabas de leer 3:13, 3:14, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Es decir, para que nosotros también fuésemos hijos de Dios y entrásemos en esa salvación. Jesús vino a salvar no nada más a los judíos, no nada más al pueblo de Israel. Jesús vino a salvar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo para que fuese a la cruz, para que muriese por nosotros, para que pagase, dice en Colosenses 2:14. Usted puede leer ahí en su Biblia, Colosenses, un poquito más adelante creo está Colosenses, y dice en el capítulo 2, ¿lo tiene, maestro? Sí. ¿Qué dice? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ok, dice, anulando el acta, ya teníamos una sentencia, había una sentencia sobre nosotros, igual que el que toman preso o el que ha hecho algo malo, ¿sí? Nosotros, el que infringe la ley. ¿Y qué se dicta? El juez dicta una sentencia. ¿Y la sentencia era? Muerte. Muerte espiritual. ¿Y quién dio la sentencia? Dios. Dios es el juez. ¿Por qué? Porque habíamos transgredido la ley. La ley de Dios. El pecado es transgresión de la ley de Dios. No hay justo ni aun uno solo. Entonces, como hemos fallado, hemos sido condenados. Y la condena ya estaba, muerte. ¿Sí? Pero vino Cristo y Él murió por ti y por mí, en una cruz. Y dice la palabra de Dios que ahora, en el capítulo de Romanos 6:23, dice, porque ¿qué dice? La dádiva, ay, se me fue la ahorita, por el pecado, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23, y el capítulo 6, versículo 23 del libro de Romanos, dice que ciertamente hemos pecado, pero dice, ay, se va la... Dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso, exacto, eso, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Vea, vida es contrario a la muerte. Estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Ya estábamos muertos. Es como el que está en le llaman el corredor de la muerte en las cárceles americanas. ¿Por qué? Porque hay pena de muerte y ya está juzgado. Ya por eso le pusieron ahí en el corredor. En el corredor de la muerte. Ya está en las celdas de los que van a morir. En la fila. Ya nada más está esperando el día que lo van a matar. Pero ya está, así estábamos todos nosotros. Mientras no creyésemos en Cristo Jesús, ya estábamos muertos. Esas personas ya están muertas, aunque todavía les llevan de comer, pero saben que se van a morir. Igual estábamos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, pero vino Cristo, fue a la cruz, ¿y qué? Nos dio nueva vida. Y nos dio una vida nueva. Pero la vida nueva es para todo aquel que en Él cree y se arrepiente. Dos cosas importantes, no nada más porque me cuelgo la cruz en mi pecho. No es así. Es porque usted cree en Cristo Jesús, tiene su fe y además cambia su estilo de vida. Deja de hacer aquello que estaba mal o que sabe que estaba mal. Eso se llama arrepentimiento. Sin arrepentimiento
no hay salvación. O sea, se necesitan las dos cosas, la fe y el arrepentimiento, para entrar en el reino de los cielos. Sí, así es, no basta con creer. También los demonios creen y tiemblan. Y se sabe en la Biblia, el diablo. Ajá. Sin embargo, pues hace lo malo. No. Entonces sí tiene que ir acompañado del arrepentimiento para poder entrar al reino de Dios. Correcto. Entonces, ahora dice que allí en la cruz, ese capítulo 2 que estábamos leyendo, el versículo 14, leyendo ahora el 15, que dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz, de ser un signo de ignominia, ahora es un signo de victoria. Sí. Es el signo de victoria, pero el signo, sí, y de ahí viene la palabra persignar, sí, signarse a uno mismo, sí, ponerse una señal, colgarse algo en el cuello, pero eso no te salva. Si te quieres traer la cruz, tampoco te hace ni más ni menos. Si tú quieres colgarte, ¿cuántos se cuelgan un diente de tiburón? O de jabalí. O de jabalí. O otros se colgan un cuerno de res, ¿no? Pero se cuelgan de todo en el pescuezo, ¿no? Pero eso no ni hace bien ni les hace mal. O sea, ni quiero desmitificar esto. Porque hay quien dice, es que está bendito. Aunque esté bendito, no pasa nada. Ahora sí que eso no se va a salvar. Sí. Lo que se salva es el alma del hombre cuando cree en Jesús y se arrepiente. Así es, así de sencillo, querido amigo o amiga. Por eso, cuando los muchachos eran mordidos por una serpiente y la madre o el padre le decían, mira, es por la fe. Es la fe en aquello que te va a salvar. Porque nadie, ni tocaban, ni iban a darle una chañadita a la serpiente allá colgada. No. Era por la fe en Cristo Jesús, por la fe en lo que Dios había provisto para su salvación. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos. Qué hermoso canto. Wow, ya nos queríamos quedar así en la adoración, aquí con esto. Pero vengas esta tarde con nosotros, Dios mediante, estaremos ahí a las 6 de la tarde. Bueno, desde antes, desde las 5 de la tarde estaremos ahí en Fuente de Vida, en la Calzada La Huerta. Dios es bueno, sabemos que este es el tiempo de acercarnos a Dios, es el tiempo de tener un poquito de reflexión, como decían nuestros abuelos, de recogimiento espiritual. Sí. Dejar un poquito el devenir del mundo, los azares, los trabajos, todo, déjelo a un lado por acercarse a Dios, por buscar un poquito de la relación con Dios. Y dice dice este capítulo 3, versículo, estamos en el libro de San Juan, que es por donde empezamos. El versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ese es el propósito, sino que tengamos vida eterna.
Porque dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Dios es la salvación del mundo. Y por eso dio, envió a su Hijo, Jesucristo. Mismo Dios hace, porque Jesucristo, recuerden, Jesucristo es Dios. Y mismo Jesucristo, o sea, mismo Dios, hace el camino, abre el camino, decíamos el día de ayer, hacia la salvación. Y dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado. Dice, el que en él cree no es condenado. ¿Pero qué? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, porque no ha creído en Cristo Jesús. La incredulidad. Ya ha sido condenado. Sí. Este es el pecado imperdonable. ¿Por qué es imperdonable? Porque no crees. Sigues en el pecado. Porque no has tenido la revelación del Espíritu Santo, porque tú no la has aceptado. Porque palabra de Dios te ha sido llevada o te ha llegado a tu corazón, seguramente. Así que en esta mañana podemos comprender que la cruz solamente es eso, es un símbolo, es un signo, pero no es, ¿cómo le diré? Pero no es el objeto de salvación. El objeto de salvación se llama fe en Cristo Jesús. El símbolo nació porque ¿qué es un símbolo? Algo que significa, que tiene un significado, que nos recuerda algo. Usted va en la carretera y ve un símbolo, ve la imagen de un animalito y ¿qué es lo que quiere decir? Precaución. Porque al rato van a cruzarse unos güeyes, ¿no? De los animalitos y todas esas cosas. O dice, zona escolar, pero ponen a 2 niños con una mochila. Con una diagonal. ¿Qué quiere decir? Que hay que moderar. Hay que tener cuidado porque son símbolos, son signos. Mire, los símbolos que se usaron, ¿por qué el pececito es un símbolo también? Los cristianos a veces ignoramos y nos ponemos ese símbolo también. Y también nos lo colgamos en el cuello, ¿no? Se lo cuelgan o se lo ponen de aretes, cualquier cosa. Igual con la cruz, son símbolos, son signos, pero no por eso te va a salvar. Aquello de que cruz, no es cierto. Ni en las películas. Solo las de Capulina, ¿te acuerdas? Se acordó de las del Santo. Sí, las del Santo. Sí. Eso no es cierto. Sí. Oiga, pero quedó ahí. Sí, pero no es verdad. ¿Sabe por qué es el pez? El pez en griego se dice ictius. Sí. Para decir pez se dice ictius. Y para decir Christus, sí, en griego, la palabra suena muy parecida. Sí, no es lo mismo, pero suena muy parecida. Por eso, cuando se encontraban 2 cristianos, hacían una imagen de un pez. No, ni siquiera decían ictius. No, hacían la imagen del pez y ya con eso decían, si el otro entendía, que decir, somos de la misma, ¿no? y la cruz era igual. En Roma se usó más la cruz, en Grecia se usó el pescadito. Ahí está. Ahora, yo creo que muchos cristianos en lugar de un pescadito así bonito se deberían poner una piraña. Sí, porque somos medios pirañosos. Digo, somos. Sí. Pero yo lo que quiero es hacerle entender que la cruz solamente es eso, un símbolo y un signo, pero que los símbolos sí significan algo. Detrás de ese símbolo hay algo, que es Cristo Jesús.
Detrás de ese pececillo, si eso le recuerda, cuélguese los 20 peces, pero sea congruente con su fe en Él, en Cristo Jesús. Y arrepiéntase, congruente con lo que cree y con lo que hace. Porque de nada sirve solamente saberlo. Porque pues, eso lo encuentra, esto que le estamos explicando lo encuentra en cualquier libro, ¿no? Por ahí en cultura general. Pero no se trata de cultura general. Se trata de fe. Se trata de la salvación de su alma y de la mía. Y Cristo fue a la cruz, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que nos limpia, sí, la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad. Entonces, ahora sí podemos entender que ni te va a salvar los muchos sacrificios que tú hagas, ni porque te cargues la cruz más pesada, ni porque te pongas grilletes en los pies, ni porque te cuelgues una penca de nopal en la espalda. Eso no sirve de nada. Sí. Tampoco te va a servir de nada colgarte una imagen o un Cristo crucificado. No tiene nada que ver. Pero la fe en el crucificado y resucitado, eso es lo que nos salva. Cristo está vivo. Él murió por nosotros, pero resucitó para que nosotros tuviésemos vida eterna en Cristo Jesús. Sí. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo. Pero es por la fe que es que nos llega la justicia de Dios, nos llega a nosotros. Ya vimos que Cristo fue hecho maldición para que nosotros no pagásemos ese precio. No lo podíamos pagar, aunque quisiéramos de todos modos, porque la ofensa era a un Dios y no se podía pagar. Entonces, ahora Él proveyó un camino, como decimos, un camino nuevo, un camino de bendición para llegar al Padre. Esto es lo maravilloso. Por eso, yo sí le animo, querido amigo o amiga, a que nos dejemos de las cosas que aprendimos por tradición y que pongamos atención a lo que el Espíritu Santo por revelación le está dando esta mañana. Eso es una revelación. Ahora, ¿usted no le agrada? Mis respetos. Cada quien es finalmente el arquitecto de su propio destino. Pero de una cosa sí estamos seguros, que Cristo vino a este mundo para salvarnos y para que nuestras vidas sean cambiadas. No podemos seguir siendo los mismos, las mismas personas haciendo lo mismo que hasta ahora hemos hecho, porque solamente vamos a tener lo que hasta ahora hemos obtenido. Pero si usted quiere tener paz en su corazón, gozo, alegría en su vida, el amor de Dios derramado sobre su corazón, la bondad y la paciencia, la esperanza, la fe, usted la puede tener. Sí, claro que sí la puede tener, pero eso es creyendo y arrepintiéndose. Padre, te damos gracias esta mañana por esta palabra y te pedimos que la selles en el corazón de nuestros amigos. Lo hacemos con toda la intención, Señor, de que tu palabra sea revelada única y exclusivamente, Señor. No para ofender a nadie, Dios mío. Y si hay alguna palabra que haya ofendido a alguien, Señor, yo te pido perdón por ello. Y te pido, Dios, que nos bendigas a todos este día, el Jueves Santo. Bendícelos a nuestros amigos, a nuestros familiares. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vamos, mi estimado Ram. ¿Algo más que añadir? Muchas bendiciones y los esperamos el día de hoy, 6 de la tarde. Nos vamos. Bendiciones, que tengan un bonito día. Sean felices, sonrían. La vida es bella en Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy
Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.